Pasa a vosotros, hermanos. Le voy a pedir que así como estamos de pie, vamos a inclinarnos nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Amantísimo Padre, una vez más estamos delante de ti. Esta tarde, Señor, te pedimos pues, Señor, que tú nos bendigas a cada uno de nosotros y a quien viene en camino, Señor, que tú le traigas con bien. Te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites estar aquí, Señor. Así mismo te pido yo por mí, Señor, que tú seas el que hable, Señor, que yo sea nada más el instrumento que tú has puesto, Señor, para llevar tu palabra a tu pueblo. Bendíceme pues y guárdame, Señor, y que todo lo que hable sea para beneficio nuestro. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así como estamos de pie, hermano, voy a pedirles a que abramos la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver el libro de Job, capítulo 38, verso 33. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice Job 38, 33 de esta manera. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Bueno, hermanos, pueden tomar su asiento. Aquí nos está preguntando, dice, ¿supiste tú de las ordenanzas de los cielos? ¿Y cuáles son las ordenanzas? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Lucas, hermanos, 6:37, hermanos. El título que le ponía en mi explicación se llama Ver cómo estamos antes de juzgar. Y vamos a ver lo que nos dice Lucas 6:37. Dice Lucas 6:37 de esta manera: No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Bueno, hermanos, dice que no juzguemos, porque si juzgamos, ¿qué va a pasar, hermanos? Vamos a ser juzgados. Y también dice ahí mismo, dice, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. ¿Quién de nosotros, hermanos, voy a hacer la pregunta, quién de nosotros aquí, hermanos, no ha juzgado, hermanos? Creo que a veces todavía juzgamos, hermanos, a veces cuando vemos a alguien, cuando vemos a alguien que hace mal, hermanos, y simplemente ¿por qué nos fijamos cuando hace mal, hermanos? Porque cuando está mal es cuando nos criticamos a la persona o la juzgamos, porque anda haciendo mal. Si anda haciendo bien, no hicimos nada, pero cuando está mal, hermanos, a veces comentamos a alguien mal, comentamos, no, viste lo que dijo fulano de tal. Hablamos de las personas, hermanos, sin ver qué está sucediendo, qué hacemos nosotros. Vamos a ver qué es lo que nos dice Romanos 2:1, hermanos. Dice Romanos 2:1 de esta manera. Dice el 2:1, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Bueno, porque dice a ver cómo estamos antes de juzgar. Muchas de las veces, hermanos, juzgamos sin saber que a veces las personas, nosotros estamos haciendo lo mismo que esas personas o peor que esas personas. Y vamos a ver un relato que nos habla el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 12, 1-7. Creo que ya lo conocemos este relato, hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 12, del 1-7, hermanos. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice segunda de Samuel 12, del 1-7, dice, Jehová envió a Natán a David, y viendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y él tenía como una
la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y a este lo quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se escondió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: no te ungí por rey sobre Israel, y te libró de la mano de Saúl. Bueno, hermanos, aquí vemos el relato. Dice que había un hombre rico y le vino un visitante. Dice que tomó de la oveja del pobre, el que no tenía nada. Y podemos decir, hizo el banquete con la oveja que no era de él, y se la dio le dio al que lo visitaba. Y dice David, al oír esto, pues él contestó luego rápidamente y dijo: ese hombre merece la muerte y se debe pagar 4 tantos más. Qué curioso, hermanos, vemos aquí, a veces sin pensar, y también a nosotros nos pasa, ¿no? Sin pensar, a veces hablamos mal de una persona y no vemos que a veces cuando nos hablan, como a David le dijo: pues tú eres esa persona. ¿Cómo se sentiría David cuando le dijo que él era esa persona, hermanos? Yo digo que él se sintió avergonzado porque pues no pensó que era él del que estaban hablando. Él pensó que estaban hablando de alguien más y dijo: no, pues ese merece la muerte. Él luego brincó y dijo: hay que darle la muerte. Él estaba juzgando a aquella persona sin saber que esa persona era él, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros el juzgar no sabemos juzgar qué es, hermanos? Vamos a ver qué es lo que es juzgar. Y yo buscaba en varias palabras que dice de juzgar, hermanos. Decía: juzgar es hablar lo malo de otros. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Santiago 4:11, hermanos. Vamos a ver si juzgar es hablar mal de otros. Santiago 4:11. Dice Santiago 4:11 de esta manera, dice: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Bueno, ¿cuántas veces nosotros pues vemos lo que los demás hacen, hermanos? Pero muchas veces no pensamos que Dios nos ha dado una ley a nosotros también de no juzgar, pero estamos juzgando a la persona sin saber que también esa ley es para nosotros. No hacemos lo que Dios nos está diciendo. Dios dice: no juzguemos, y a veces empezamos a hablar de las personas y decimos: no, pues siempre vemos lo malo de las personas, ¿por qué no vemos lo bueno? Nuestra naturaleza, hermanos, como seres humanos, parece que tendemos a ver lo malo siempre lo malo vemos, no vemos lo bueno. Yo dijera, a mí si me juzgaran y me dijeran: qué bueno, Martín, qué bueno que haces esto. La semana pasada me dice el hermano Garnica, cuando opiné en la escuela, dice: qué buen muchachito. Qué bueno cuando nos dicen que es bueno, pero muchas veces tenemos que saber también cuando juzgamos a alguien, porque también la palabra de nuestro Dios nos dice que si vemos que alguien hace mal, tenemos que llamarle la atención y decirle, pero también tenemos que saber cómo hablarle a la persona, hermanos. Porque muchas veces les hablamos y le hablamos en una manera dura, que en lugar de que la persona se componga, a veces se vuelve más rebelde, y a veces hasta ya ni a la iglesia viene, hermanos. Tenemos que saber de la manera como le tenemos que hablar a la persona, hermanos. Si le queremos ayudar, es la manera de ayudarle para que crezca en el evangelio también, hermanos. Simplemente vemos las escuelas que hemos estado viendo, hermanos, nos están enseñando cómo nos debemos de comportar. Pero muchas de las veces nosotros pues no queremos hacer lo que Dios quiere, hermanos. Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Usted quiere lo mejor para usted, hermanos? Dios nos ofrece una vida eterna, ¿la quiere, hermanos? Pues hay que cambiar, hermanos, y hay que ser unas personas en las que sabemos que nosotros tenemos mal, pues hay que cuidar también, hermanos,
a las personas que hacen mal y ayudarlas. Y si alguien nos ayuda y nos critica porque hicimos algo mal, hermanos, hay que aceptarlo, si es que estamos mal, hermanos. Pero si no estamos mal, pues claro que hay que decirle, si no estoy mal, pues ¿por qué me está criticando? Porque muchas veces nos dicen cosas que a veces no estamos mal, o nosotros pensamos que no estamos mal, pero la persona nos dice que está mal. Hay que ver cómo estamos delante de nuestro Dios primeramente. Vamos a seguir viendo qué es juzgar. Dice, juzgar es creer que somos mejores que otros. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Lucas 18:11. Dice de esta manera, Lucas 18:11, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Bueno, hermanos, en realidad no somos perfectos todos, hermanos. Aquí dice que el fariseo, él decía, no, pues que yo no soy como tal persona. Soy mejor que ellos. Ellos se creen, juzgarnos, a veces creemos que somos mejores que otros, hermanos. Y en realidad no somos mejores que otros. A veces estamos peor que otros, hermanos. Pero Dios quiere que seamos mejores y que hagamos el bien a los demás, hermanos. Vamos a seguir viendo lo que es juzgar. Dice, cuestionar la relación que tienen otros con Dios. Y eso vamos a ver Santiago 4, verso 12, hermanos. Santiago 4:12. Dice de esta manera, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú quién eres para que juzgues a otros. Bueno, en realidad, hermanos, cuestionar la relación que tiene la persona con Dios, hermanos. Simplemente nuestra salvación es entre nosotros y Dios, hermanos. Y nosotros no tenemos que juzgar a nadie más porque anda mal, más. O sea, hay que, como digo, ver cómo estamos nosotros para estar bien delante de nuestro Dios. Porque Dios quiere, dice, que no juzguemos, no veamos a otros a ver qué es lo que nosotros hacen, cuando Dios es el único, hermanos, que nos puede juzgar. Nosotros no podemos juzgarle, hermanos, porque nosotros no somos los que hicimos la ley, hermanos. Cuando usted va a corte, hermanos, vamos a suponer, el que nos va a juzgar es el juez, hermanos. Claro que la gente va a dar el testimonio de lo que nosotros hemos hecho, pero el juez es el que nos da la sentencia, hermanos. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, hermanos, porque como les digo, Dios es el que nos va a dar la sentencia cuando Él venga. Dice que Él nos va a llevar a juicio y nos va a ver cómo estamos y nos va a decir qué es lo que debemos de recibir, si es la vida eterna o la muerte. Vamos a seguir viendo, le ponía también otra cosa, dice, juzgar es señalar los pecados de otros. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo capítulo 7, verso 3, hermanos. Mateo 7:3. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es como les decía ahorita, hermanos, a veces vemos a los demás que andan mal, hermanos, pero no vemos cómo andamos. Por eso le ponía título, ver cómo estamos antes de juzgar, hermanos. Porque a veces nosotros estamos peor que a la persona que estamos juzgando, cuando debemos de ver primeramente lo que tenemos nosotros. Dice que a veces vemos la viga del otro, la paja del otro, y no vemos la viga que tenemos nosotros. Como nos está diciendo, nosotros estamos más mal que la persona que estamos juzgando, hermanos. Tenemos que tener cuidado cuando juzgamos, hermanos, y ver qué es lo que estamos haciendo, hermanos. Dios no quiere que juzguemos, pero a veces nuestra naturaleza como seres humanos, pues nos llevan a juzgar, hermanos, porque simplemente siempre estamos viendo lo que las otras personas hacen. Vamos a seguir viendo la palabra de nuestro Dios y vamos a ver lo que nos dice. Vamos a ver, otra de las cosas de juzgar es creer que sabemos la intención que las personas tienen detrás de sus acciones. Y vamos a ver Santiago 4, 11 y 12. Santiago capítulo 4, verso 11 y 12.
Dice Santiago 4, 11 y 12 de esta manera. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura al hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú que juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Bueno, hermanos, dice que nosotros no somos los que hacemos la ley, hermanos. El que la hace es nuestro Dios. Y nosotros no tenemos derecho de juzgar a nadie. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no hicimos la ley. El que la hizo es nuestro Dios. Y si Dios hizo la ley, hermanos, Él es el que tiene que juzgar, hermanos, y no nosotros. Vamos a ver la palabra de nuestro Dios. Por último, hermanos, vamos a ver lo que nos dice Lucas, capítulo 6, verso 45, hermanos. Lucas 6, 45. Dice Lucas 6:45 de esta manera, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, hermanos, sí, en realidad sí es cierto, a veces cuando queremos que la persona se actúe de una manera, hermanos, a veces es como queremos que nosotros actuemos, hermanos, simplemente juzgamos a la persona y decimos, es que tú haces eso, pero a veces nosotros somos los que estamos haciendo lo malo y juzgamos a la persona de una manera como nosotros creemos que ella está haciendo y nosotros somos los que estamos haciendo eso, hermanos. Muchas veces tenemos que tener cuidado de la manera que juzgamos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque nos podemos juzgar a nosotros mismos y condenarnos. Yo le invito, pues, hermanos, a que hagamos acto de conciencia y veamos, hermanos, qué es lo que Dios quiere delante de nosotros. Y asimismo, y hagamos lo bueno, hermanos, delante de nuestro Dios, porque Dios quiere lo mejor para usted y para mí, hermanos. Y no juzguemos y no veamos lo que los demás hacen, hermanos, sino hay que ver lo que nosotros hacemos, porque la paga que vamos a tener, nosotros la vamos a dar, hermanos. Nadie más va a pagar por nosotros, sino nosotros. Así que hay que ver lo que hacemos nosotros delante de nuestro Dios. Por mi parte es todo y que el Señor les bendiga, hermanos.